¿Alguna vez te has preguntado si esos vasitos de leche, yogur, quesitos y malteadas de todos los días solo son un antojo inocente? ¿O si en silencio le están pasando una factura a tu colon que aún no ves? Porque hoy vamos a entrar, según la ciencia, en lo que realmente podría pasar dentro de tu intestino si consumes exceso de lácteos durante 30 días seguidos. Desde los gases, la inflamación y el famoso colon irritable, hasta cambios en tu microbiota, tu digestión diaria e incluso en cómo te sientes de energía y claridad mental. Y te adelanto algo, no todos reaccionan igual, y hay un punto en el que el mismo alimento que creías saludable puede convertirse en un problema silencioso que casi nadie relaciona con el colon. Quédate hasta el final, porque vas a descubrir en qué momento el exceso de lácteos deja de ser disfrute y empieza a ser una señal de alerta que tu cuerpo ya está tratando de darte. Antes de empezar, suscríbete al canal y activa la campanita. Y cuéntame en los comentarios si alguna vez has sentido tu panza inflamada, llena de gases o con diarrea, estreñimiento después de consumir muchos lácteos. Pero nunca supiste si la culpa era de la leche, del queso o solo de tus nervios. Te voy a leer. Imagina esto, mañana te levantas, abres el refrigerador y casi sin pensarlo haces lo de siempre. Leche en el café, yogur saludable de sabor, un par de rebanadas de queso, quizá un licuado con más leche para cuidar tus huesos. Nada de eso suena extremo, pero si sumas lo que tomaste en el desayuno, lo que comes a mediodía, la nieve de la tarde, el latte de la noche y el pedazo de pastel con crema, te das cuenta de que tu día estuvo empapado en lácteos. Y no solo hoy, sino ayer, y antes de ayer y la semana pasada, y así durante 30 días seguidos. La pregunta es, ¿qué pasa por dentro de tu colon cuando conviertes los lácteos en protagonistas de tu dieta? No como un acompañante, sino como una sombra permanente en cada comida. Hoy vamos a entrar, según la ciencia, en ese tubo silencioso que vive en tu abdomen, el colon. Ese tramo final del intestino grueso al que casi nunca piensas, pero que carga con las consecuencias de casi todo lo que decides comer. Porque el exceso de lácteos no solo es una cuestión de grasa o proteína, es una mezcla de lactosa, caseína, grasa saturada, calcio y aditivos que tu aparato digestivo tiene que negociar todos los días. Y el colon, aunque llegue al final del viaje, es uno de los más afectados por lo que decides repetir durante un mes entero. Imagina que el día 1 tu colon observa curioso lo que está llegando, más lácteos de lo normal, pero dentro de todo se las arregla. Si eres una persona que todavía produce suficiente lactasa, la enzima encargada de romper la lactosa, quizá al principio no notas gran cosa. Un poco de gas, algo de sensación de llenura, nada dramático. Pero si eres de los que tienen cierta intolerancia parcial, cosa muy común en adultos, la historia se empieza a torcer desde temprano. La lactosa que no se digiere bien en el intestino delgado, pasa casi intacta al colon, donde vive tu ejército de bacterias. Y esas bacterias ven la lactosa como un banquete. Fermentan esos azúcares, producen gases como hidrógeno y metano, y generan ácidos orgánicos. Tú lo sientes como inflamación, distensión abdominal, retortijones, ruidos internos que suenan como si tu vientre fuera una vieja tubería. Eso es solo el primer acto. Ahora imagina que este patrón se repite día tras día. Tu microbiota, ese ecosistema de microbios que vive en tu intestino, empieza a cambiar su composición. Algunas bacterias que aman la lactosa y los residuos lácteos comienzan a multiplicarse, mientras otras, que preferirían más fibra de frutas, verduras y legumbres, se quedan sin alimento y pierden terreno. Es como cambiar la dieta de un bosque entero. Si dejas de regar los árboles y solo alimentas ciertas plantas invasoras, el paisaje se transforma, aunque tú no lo veas desde fuera. En 30 días de exceso de lácteos, tu colon puede pasar de tener una comunidad bacteriana diversa a una más sesgada hacia ciertos grupos que prosperan con azúcares lácteos y proteínas animales. A veces, esto se traduce en cambios muy concretos. Hay personas que comienzan a ir al baño con más urgencia, heces más blandas o diarrea intermitente. Otras, en cambio, desarrollan el efecto contrario, más estreñimiento, porque su dieta se llenó tanto de lácteos que desplazó a la fibra. Piensa en un plato promedio. Si tu desayuno es cereal azucarado con leche, pan con queso y café con leche, tu comida es pasta con salsa cremosa y queso rallado. Tu cena es pan con más queso y un vaso de leche antes de dormir. ¿Dónde están las verduras, las legumbres, las frutas? El colon está diseñado para trabajar con residuos de plantas, con fibra que le da volumen a las heces, que alimenta bacterias productoras de butirato, un ácido graso que protege la mucosa intestinal. Cuando la fibra se ausenta porque el espacio se lo llevaron los lácteos, el colon se queda trabajando con menos herramientas. En esos 30 días de exceso, no solo le estás pidiendo que procese más lactosa y caseína, también lo estás privando de combustible ideal. Y aquí entra otra capa, la inflamación de bajo grado. Hay personas cuyo sistema inmune es especialmente sensible a ciertas proteínas de la leche, como la caseína.
No tienen una alergia clásica que los mande a urgencias, pero sí microreacciones que irritan la mucosa intestinal. Llevadas al extremo, estas microinflamaciones pueden contribuir a molestias crónicas, sensación de colon irritable, más sensibilidad al gas, más dolor ante estímulos que antes tolerabas. No es que los lácteos sean veneno universal, sino que el exceso diario durante un mes saca a la luz susceptibilidades que antes estaban dormidas. Mientras tanto, tus heces también cuentan una historia. La consistencia, el olor y la frecuencia cambian. La fermentación excesiva de lactosa puede generar heces más ácidas, que irritan el ano y causan escozor al evacuar. La combinación de grasa láctea con poca fibra puede hacer que todo se vuelva pegajoso, difícil de eliminar, aumentando la sensación de que no vacías bien el intestino. Y cuando el colon no se vacía de forma eficiente, los residuos permanecen más tiempo en contacto con la mucosa, lo que en algunas personas se percibe como pesadez, malestar y más gases retenidos. Día 15, la historia ya no es solo puntual. Se está volviendo un patrón. Tal vez empiezas a notar que después de ciertos lácteos específicos, como leche entera, helados o cremas, los síntomas se disparan. Tal vez con quesos curados es menos, o con yogures fermentados toleras un poco mejor. El colon te está mandando pistas. Esto sí, esto no tanto, esto definitivamente me cuesta más trabajo. El problema es que muchas veces no escuchamos al colon. Normalizamos el hecho de terminar el día con la panza inflada, el cierre del pantalón apretando, o el gas que no te deja estar cómodo en público. Creemos que así soy, cuando en realidad, así me estoy alimentando. Ahora bien, hay un matiz importante. No todos los lácteos son iguales. Los fermentados, como el yogur natural y algunos quesos, pueden aportar bacterias beneficiosas que en ciertas personas ayudan a equilibrar la microbiota. Pero cuando hablamos de exceso de lácteos durante 30 días, muchas veces no es yogur natural sin azúcar lo que domina, sino leche con azúcar añadida, postres lácteos, helados, frappés, quesos ultraprocesados y salsas cremosas con aditivos. No es el lácteo en su forma más simple. Es una avalancha de productos lácteos mezclados con azúcar, aceites y emulsificantes. El colon no recibe solo leche, recibe un cóctel que favorece a algunas bacterias oportunistas y castiga a otras. Y si a eso le sumas estrés, poco sueño y poca agua, el cóctel está completo. Hacia el día 30 puedes dividir las historias en dos grandes grupos. En uno están quienes notan muy claramente el impacto. Más gases, más inflamación, cambios en las evacuaciones, malestar y cansancio después de comer, incluso erupciones en la piel o sensación de niebla mental que parece salir de la nada. En el otro grupo están quienes no sienten algo tan dramático, pero eso no significa que por dentro no estén ocurriendo ajustes. Quizás su microbiota cambió, quizás sus niveles de inflamación de bajo grado subieron un poco. Tal vez su relación con la fibra se deterioró sin que lo noten. Lo silencioso no siempre es inocente. A veces solo es lento. Y aquí viene la parte más importante. Lo que ocurre en el colon rara vez se queda solo en el colon. Un colon irritado, con microbiota alterada, puede mandar señales al sistema nervioso, influir en tu estado de ánimo, tu energía y tu claridad mental. Ese mes de exceso de lácteos no solo está escribiendo una historia de gases y estreñimiento, también de cómo se siente tu cuerpo en general. Pero esta es apenas la primera capa de la historia. En la siguiente parte, vamos a entrar más profundo en lo que pasa cuando ese exceso se mantiene, cómo cambia la microbiota, qué ocurre con la inflamación y en qué casos el colon puede perdonar, o empezar a pasar factura. Cuando ese exceso de lácteos no se queda solo en 30 días, sino que se alarga, tu colon deja de vivirlo como una simple rachita y empieza a adaptarse, para bien o para mal. Piensa en tu microbiota intestinal como en un vecindario enorme donde conviven miles de especies de bacterias distintas. Cada una tiene sus gustos, sus funciones y sus límites. Cuando tu dieta se inclina durante semanas o meses hacia los mismos estímulos, en este caso, mucha lactosa, muchas proteínas lácteas y en muchos casos, poco espacio para la fibra vegetal, no solo se inflama tu panza, cambia quién manda en ese vecindario. Algunas bacterias que prosperan con azúcares rápidos y restos de lácteos empiezan a multiplicarse más, otras que se alimentan de fibra de frutas, verduras y legumbres y que producen sustancias protectoras como el butirato, se quedan sin comida suficiente. Poco a poco, sin anuncios, tu microbiota puede volverse menos diversa y más inclinada hacia un perfil que algunos estudios relacionan con inflamación de bajo grado, más gases y un colon más sensible. No es que de un día para otro se arruine tu flora intestinal, pero sí se va inclinando la balanza. Imagina que antes tenías una orquesta completa con muchos instrumentos distintos y ahora porque la partitura tu dieta se volvió monotemática, solo se escuchan muy fuerte los metales y la percusión, mientras las cuerdas casi no se oyen. La música sigue sonando, pero ya no es tan armoniosa. Ese desequilibrio puede manifestarse en cosas que muchos normalizan,
Ir al baño con heces que cambian de consistencia todo el tiempo, días de diarrea blanda seguidos de días de estreñimiento. Más gases con olor fuerte, sensación de bola en el abdomen después de comer ciertos quesos o helados. A veces incluso aparece algo más sutil, el famoso colon irritable. Un colon irritable no es un colon malo ni condenado, es un colon cansado, más reactivo, que responde con dolor o urgencia a estímulos que antes toleraba mejor. El problema es que en el contexto de exceso de lácteos, se suma un detalle. Los productos lácteos, sobre todo los industriales, rara vez viajan solos. Llegan acompañados de azúcar, jarabes, espesantes, gomas, sabores, sal, grasas añadidas. Todo eso también impacta a la microbiota. Tu colon no distingue entre lácteo y postre disfrazado de lácteo. Recibe el paquete completo y tiene que procesarlo. Con el tiempo, esa sobrecarga puede ir modulando la permeabilidad de la mucosa intestinal. Aunque suene técnico, la idea es simple. La barrera que separa el interior del intestino del resto del cuerpo puede volverse un poco más porosa de lo ideal en algunas personas. Fragmentos de proteínas, componentes bacterianos y moléculas, que antes se quedaban dentro de la luz intestinal, pueden tener más contacto con el sistema inmune. Resultado, más señales inflamatorias circulando por el cuerpo. No hablamos de inflamaciones enormes que te mandan al hospital, sino de pequeños fuegos encendidos aquí y allá que, sumados a otras cosas, estrés, falta de sueño, sedentarismo, pueden contribuir a dolores de cabeza, cansancio, mal humor o brotes en la piel que parecen no tener explicación. Ahora imagina que en ese mismo escenario, la fibra sigue siendo la gran ausente. Cada vaso de leche con azúcar desplaza un vaso de agua. Cada trozo de queso extra desplaza un puñado de frutas o verduras que no comiste. Inicialmente tu colon se las arregla con lo que tiene, pero cuando ese patrón se vuelve tu normalidad, la falta de fibra significa menos alimento para las bacterias buenas productoras de ácidos grasos de cadena corta, esas moléculas que ayudan a mantener la mucosa intestinal sana, a modular la inflamación y hasta hablar con tu sistema nervioso. En otras palabras, no es solo lo que sumas lácteos en exceso, es lo que restas, plantas, diversidad. Y ahí es donde el colon empieza a recordarte su existencia con más frecuencia. Hay personas que, después de un tiempo de consumir lácteos en grandes cantidades, notan que cualquier otro desencadenante, una comida muy condimentada, un día de estrés, un cambio en la rutina, dispara crisis más fuertes de lo normal. Diarrea, cólicos, inflamación exagerada. No siempre es culpa exclusiva de los lácteos, pero el exceso de ellos puede ser como tener el vaso ya casi lleno. Cualquier gota lo derrama. Por otro lado, hay quienes pasan aparentemente ilesos por ese mes de exceso. No sienten mucho malestar digestivo. Siguen yendo al baño más o menos normal. Y piensan, a mí no me hace nada. Sin embargo, la ciencia nos recuerda que no todo lo que importa se siente en forma de dolor. Tu colon puede estar modificando su microbiota, cambiando su perfil de fermentación, ajustando sus respuestas inmunes sin que eso se traduzca inmediatamente en síntomas evidentes. La factura, cuando llega, a veces se paga años después, en forma de un colon más vulnerable a la falta de fibra, a los cambios de dieta, al estrés crónico o a infecciones. Todo esto no significa que los lácteos sean malos por definición. De hecho, en cantidades moderadas y en sus versiones menos procesadas, leche simple, yogur natural, algunos quesos sin tantos aditivos, pueden formar parte de una dieta saludable para muchas personas. Contienen proteína, calcio, vitaminas, y los fermentados pueden aportar bacterias beneficiosas. El problema de nuestro experimento mental es el exceso diario durante 30 días, especialmente si ese exceso desplaza otros alimentos clave. El colon ama la variedad, ama que le des colores, verde de las verduras, rojo de las frutas, marrón de los cereales integrales, beige de las legumbres. Ama que la fibra llegue en formas distintas y que las bacterias tengan con qué trabajar. Un mes donde el plato se ve casi siempre blanco y beige, dominado por lácteos y harinas, es un mes donde la paleta de nutrientes y fibras se empobrece. Y tu colon lo nota. A largo plazo, las investigaciones apuntan a algo interesante. Quienes consumen muchos lácteos, pero dentro de un patrón de alimentación rico en fibra y bajo en ultraprocesados, parecen tener menos problemas que quienes toman muchos lácteos dentro de una dieta pobre en plantas y cargada de comida rápida. De nuevo, el contexto lo cambia todo. No es solo cuántos lácteos, sino con qué los acompañas y qué tanto espacio le dejas a lo demás. Si en esos 30 días tu exceso de lácteos viene con ensaladas, frutas, avena, legumbres y agua suficiente, tu colon puede tolerarlo mejor. Si viene acompañado de azúcar, harinas refinadas, poca agua y mucho estrés, el colon carga una mochila mucho más pesada. También importa tu punto de partida. Un colon que ya venía sensible, con antecedentes de colon irritable, enfermedad inflamatoria intestinal o infecciones recurrentes, es como un terreno seco. Cualquier chispa, incluido el exceso de lácteos,
puede generar más fuego del esperado. En cambio, un colon que venía relativamente sano y con buena diversidad de microbiota puede resistir mejor y recuperarse más rápidos cuando reduces el exceso y vuelves al equilibrio. Lo que estos 30 días te muestran, en realidad, es algo muy valioso. ¿Cómo responde tu colon específicamente a los lácteos cuando los conviertes en protagonistas? Te dan una especie de espejo digestivo. La ciencia puede dar promedios, tendencias, mecanismos, pero solo tu experiencia, combinada con observación honesta, te dice si eres de los que toleran bien cierta cantidad diaria, o de los que, pasado cierto punto, empiezan a pagar con inflamación, gases y malestar. Y ahí no se trata de demonizar, sino de ajustar. La buena noticia es que el colon, cuando lo tratas con respeto, suele perdonar. Si después de ese mes de exceso decides recortar lácteos, priorizar versiones simples y sin azúcar, aumentar fibra y agua, tu microbiota puede empezar a equilibrarse otra vez. No es un interruptor que se apaga y prende, pero sí es un sistema flexible que responde a lo que haces todos los días. Y en la siguiente parte vamos a ver justo eso. ¿Qué pasa cuando cambias el rumbo después de esos 30 días? ¿Cómo recuperar a tu colon? ¿Cuándo conviene pedir ayuda profesional? ¿Y cómo encontrar tu propio punto medio con los lácteos? Sin miedo pero con conciencia. Cuando termina ese experimento de 30 días con exceso de lácteos, hay una pregunta que vale más que cualquier video en redes. ¿Qué haces con la información que tu propio colon te acaba de dar? Porque a estas alturas tu cuerpo ya habló. Quizá lo hizo en forma de gases constantes, inflamación, diarrea, estreñimiento, pesadez, o simplemente una incomodidad que antes no tenías. O quizá lo hizo de forma silenciosa, con cambios pequeños que solo notarías si pusieras atención. La tercera parte de esta historia no va de acusar a los lácteos ni de convertirlos en héroes. Va de aprender a negociar con ellos, de entender qué papel pueden jugar en tu vida sin que tu colon se convierta en un campo de batalla. Imagina que decides frenar en seco el exceso. Reduces la leche azucarada, guardas distancia de los postres lácteos diarios, cambias las salsas cremosas por opciones más ligeras y dejas de usar queso como excusa para acompañar todo. En los primeros días, tu colon puede reaccionar de manera curiosa. Algunas personas sienten un alivio casi inmediato, menos inflamación, menos ruido interno, menos urgencia por correr al baño. Otras atraviesan un periodo raro de adaptación, con cambios en la frecuencia de las evacuaciones mientras el intestino se reorganiza. Es como si hubieras estado tocando la misma nota muy fuerte durante un mes y de repente bajaras el volumen. La orquesta intestinal necesita unos días para encontrar de nuevo su ritmo. Aquí entra tu mejor aliado olvidado, la fibra. Si mientras reduces los lácteos empiezas a llenar el plato con frutas, verduras, avena, legumbres y cereales integrales, le estás mandando un mensaje claro a tu colon: voy a darte la comida que siempre fue tu favorita. Las bacterias que producen butirato y otros ácidos grasos de cadena corta, esas moléculas que nutren la mucosa del colon, por fin reciben material para trabajar. No es inmediato, pero muchas personas, al hacer este cambio, notan en cuestión de días o semanas que sus heces se vuelven más formadas, menos ácidas, menos irritantes, que la sensación de vaciamiento mejora, y que el abdomen deja de sentirse como un globo a punto de estallar. Además, si eliges lácteos fermentados simples, como yogur natural sin azúcar o kéfir, en cantidades moderadas, en lugar de postres lácteos ultraprocesados, tu colon puede percibir la diferencia. Esos productos, cuando no van cargados de azúcar y aditivos, pueden aportar bacterias vivas que en algunas personas ayudan a reequilibrar parte de la microbiota. No son una varita mágica ni un reset total, pero sí pueden ser parte del plan de reparación. La clave está en la palabra que menos se vende en redes, pero más sirve en la vida real: moderación. La ciencia, cuando mira a grandes grupos de personas, encuentra que los patrones que mejor se asocian con salud intestinal y general no son los de cero lácteos para todo el mundo, ni los de lácteos a cada rato y en todas las comidas, sino los que integran lácteos de forma razonable, preferentemente menos procesados, dentro de un contexto rico en plantas, agua, movimiento y sueño decente. Tu colon no necesita que te vuelvas extremista, necesita que dejes de ignorar las señales. Si en esos 30 días te diste cuenta de que ciertos lácteos te caen mucho peor que otros, ahí tienes un mapa. Tal vez toleras mejor quesos maduros en pequeñas cantidades que grandes vasos de leche, tal vez el yogur natural sin azúcar te sienta mejor que los helados y malteadas, tal vez el problema no era el lácteo en sí, sino el combo con harinas refinadas, azúcar y falta de fibra. Aprender a distinguir qué te irrita y qué no es una de las formas más poderosas de recuperar poder sobre tu colon. Por supuesto, hay casos donde no basta con observar y ajustar. Si durante ese mes de exceso de lácteos empezaste a notar sangre en las heces, dolor intenso, pérdida de peso sin explicación, fiebre, diarrea persistente o síntomas muy fuertes, ahí la ciencia es clara:
Toca dejar de jugar a los experimentos caseros y acudir con un profesional. El colon puede perdonar gases y pequeños desbalances, pero hay señales que no se negocian. Un médico, un gastroenterólogo o un nutriólogo con experiencia en salud intestinal pueden ayudarte a distinguir entre una simple intolerancia, un colon irritable, una sensibilidad a las proteínas lácteas o algo más serio que requiera estudios y tratamiento. Ignorar esos avisos porque seguro solo es el queso puede ser un error caro, pero si lo tuyo son más bien molestias leves o moderadas, el plan de rescate suele tener varios pilares sencillos de nombrar y difíciles de sostener. Bajar la cantidad total de lácteos, priorizar los menos procesados, aumentar fibra de origen vegetal, hidratarte mejor, moverte más, bajar un poco el estrés y dormir un poco mejor. Y sobre todo, darte tiempo. Tu colon no llegó a ese estado en un día. Tampoco va a recuperar su equilibrio en 24 horas. Lo interesante es que cuando empiezas a tratar mejor a tu colon, muchas cosas alrededor empiezan a cambiar sin que las hayas apuntado directamente. Tu energía mejora, tu mente se siente un poco más clara, tu humor se estabiliza, tu piel luce diferente. No es magia ni desintoxicación milagrosa. Es que un intestino menos inflamado y una microbiota más diversa tienen maneras muy concretas de hablar con tu sistema nervioso, tu sistema inmune y tus hormonas. Y entonces entiendes algo que la ciencia lleva años repitiendo. El colon no es solo un tubo de desechos, es un centro de control silencioso. ¿Qué lugar ocupan los lácteos en todo eso a largo plazo? El que tú les des con tus decisiones. Puedes elegir usarlos como un recurso más, en cantidades que toleras y en versiones que te benefician, dentro de una dieta que privilegia alimentos reales, variada, con espacio para la fibra, el movimiento y el descanso. O puedes insistir en un patrón donde los lácteos son solo otra forma de azúcar y ultraprocesados disfrazados, en un contexto de sedentarismo y estrés constante, y esperar que el colon aguante sin quejarse. Lo primero es una alianza, lo segundo, un desgaste. Al final, lo que pasa con tu colon si consumes exceso de lácteos durante 30 días es algo más que una lista de síntomas. Es una oportunidad de ver, en carne propia, cómo responde tu cuerpo cuando un grupo de alimentos se vuelve protagonista absoluto. Y sobre todo es una invitación a dejar de pensar en bueno o malo y empezar a pensar en cuánto, cómo, con qué y para quién. Porque la misma leche que a una persona le da gases insoportables puede ser tolerada sin problema por otra. El mismo yogur que en alguien ayuda a su microbiota, en otro no hace diferencia si su dieta está dominada por comida chatarra. Lo que cambia la historia no es solo el alimento. Eres tú, tu contexto y lo que repites todos los días. Así que la próxima vez que abras el refrigerador y estires la mano hacia la leche, el queso, el helado o el yogur, quizá recuerdes estos 30 días imaginarios en tu colon. Tal vez no dejes los lácteos para siempre. Tal vez solo bajes la cantidad, elijas mejores versiones, les hagas espacio a más fibra y escuches un poco antes a ese órgano que llevas años mandando callar con antiácidos y ropa holgada. Y en ese gesto tan simple, preguntarte, ¿esto ayuda a mi colon o solo llena el antojo? Hay más ciencia aplicada que en muchas tablas y estudios. Es el momento en que dejas de comer en automático y empiezas a comer con conciencia, sabiendo que cada elección baja, mantiene o sube el volumen de la historia que tu colon está escribiendo sobre ti.